Tengo 67 años y mis propios hijos me tratan como basura. Mi nuera me prohibió entrar a mi propia casa, la que yo pagué con el sudor de mi frente durante 30 años trabajando bajo el sol. Mis nietos ya ni me hablan, dicen que apesto a viejo y que les doy pena con sus amigos. Mi hijo, al que crié con tanto sacrificio, ahora me ve como una carga, como algo que hay que soportar hasta que me muera. Pero aquí estoy, solo en este cuarto de azotea que me prestaron como si fuera un limosnero cualquiera, cuando debería estar en la sala principal viendo mis programas de televisión. Ayer mi propia nieta me gritó que me callara porque estaba hablando por teléfono con mi hermana en mi propia casa. Me tratan como si fuera invisible, como si ya no valiera nada. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Que tal vez yo mismo provoqué toda esta situación, pero no voy a admitirlo tan fácil. Esta es mi verdad, mi versión de los hechos, y después me vas a decir si realmente merezco vivir como un perro arrinconado o si mi familia son unos desagradecidos que no valoran todo lo que sacrifiqué por ellos. Pero antes de continuar con esta historia que te va a partir el alma, dime en los comentarios de dónde eres y qué edad tienes, porque necesito saber si vas a entenderme o si también vas a juzgarme como todos los demás que ya no respetan a los mayores. Esta historia no tiene vuelta atrás. Déjame contarte quién era yo antes de que todos me volvieran la espalda. Me llamo Roberto Castellanos y durante 40 años fui el jefe indiscutible de esta familia. Trabajé como albañil, como taxista, como lo que fuera necesario para sacar adelante a mis 4 hijos. Nunca les faltó comida en la mesa, nunca les faltó un techo sobre sus cabezas. ¿Y cómo me lo agradecen ahora, tratándome como estorbo, como si fuera un mueble viejo que ya no sirve? Mi difunta esposa Esperanza, que en paz descanse, siempre me decía: Roberto, no seas tan duro con los muchachos, ya verás que van a entender cuando sean grandes. Pero yo sabía lo que hacía. Un padre debe ser respetado, debe poner orden en su casa. Si yo no hubiera sido firme con mano dura, estos ingratos habrían terminado en la calle o peor, metidos en drogas o pandillas como tantos otros. Claro, ahora dicen que era autoritario, que era controlador, que nunca les demostraba cariño. Autoritario, era responsable, controlador, era protector. Cuando mi hijo mayor Raúl quería estudiar música en lugar de ingeniería, yo lo puse en su lugar. Músico, ¿de qué vas a vivir? De tocar en las esquinas. Le conseguí trabajo en una constructora y miren ahora, tiene casa propia, carro del año. Pero en lugar de agradecerme, me echa en cara que frustré sus sueños. Sueños, yo le di realidad, le di estabilidad. Pero los jóvenes de ahora no entienden el valor del sacrificio. Protector, cariño. El cariño se demuestra trabajando día y noche para que no les falte nada, no con abrazos y besos como hacen ahora estos padres modernos que malcrían a sus hijos. Cuando mi hijo mayor Raúl quería estudiar música en lugar de ingeniería, yo lo puse en su lugar. Músico, ¿de qué vas a vivir? De tocar en las esquinas como un limosnero. Le conseguí trabajo en una constructora con mi compadre, y miren ahora, tiene casa propia, carro del año, familia estable, pero en lugar de agradecerme me echa en cara que frustré sus sueños, que nunca lo dejé ser feliz. Sueños, yo le di realidad, le di estabilidad, le di un futuro seguro, pero los jóvenes de ahora no entienden el valor del sacrificio, solo quieren lo fácil, lo bonito. Los problemas empezaron cuando me jubilé hace 5 años. De repente, todos en esta casa comenzaron a tratarme diferente, como si hubiera perdido mi valor porque ya no traía dinero. Ya no era el proveedor, ya no era el que tomaba las decisiones importantes, ya no era el jefe de la familia. Mi hijo Raúl y su esposa, esa víbora de Alejandra, empezaron a hacer cambios en la casa sin consultarme, sin preguntarme qué opinaba. Pero si es mi casa, les decía cuando llegaba y veía muebles nuevos, paredes pintadas de otros colores, cosas cambiadas de lugar. Papá, pero nosotros pagamos los gastos ahora, tenemos derecho a decidir cómo vivimos, me respondían. ¿Derecho? ¿Qué derecho? Esa casa la construí yo ladrillo por ladrillo, la pagué con 30 años de trabajo duro, de levantarme a las 5 de la mañana, de llegar muerto en las noches. ¿Y qué querían? ¿Que me quedara callado como un pendejo mientras convertían mi hogar en algo que no reconocía?
Quitaron mis muebles de la sala, esos que compré con tanto esfuerzo hace 20 años, para poner sus cochinadas modernas de plástico. Cambiaron las reglas de la casa. Ahora había que pedir permiso para usar la televisión, para invitar a mis amigos, hasta para abrir una cerveza. En mi propia casa tenía que pedir permiso como un niño. Yo solo defendía lo que era mío por derecho, lo que había ganado con el sudor de mi frente. Si levantaba la voz, era porque me estaban faltando al respeto. Si insistía en mantener mi autoridad, era porque alguien tiene que poner orden en esta familia descompuesta, pero ellos lo veían como terquedad, como si fuera un viejo caprichoso que no acepta que los tiempos cambian. Pero es que algunos valores no deben cambiar: el respeto a los mayores, la autoridad del padre de familia, la jerarquía en el hogar. Alejandra llegó a esta familia hace 8 años, y desde el primer día supe que iba a ser problema. Una muchacha de la ciudad, de esas que se creen muy educadas, muy modernas, muy liberadas. Estudió administración, trabaja en una oficina, siempre anda con su celular, hablando en inglés, creyéndose superior a nosotros. Nunca me vio con respeto, siempre me contradecía, siempre tenía una opinión diferente a la mía, como si mi experiencia de vida no valiera nada. Y lo peor es que llenó la cabeza de mi hijo con sus ideas feministas y sus tonterías de derechos humanos y respeto mutuo. Antes, Raúl me consultaba todo: si iba a comprar algo, si iba a cambiar de trabajo, hasta qué ropa ponerse para ocasiones importantes. Ahora, desde que se casó con ella, parece que yo no existo para él. ¿Vas a comprar esa camioneta?, le preguntaba, y él me respondía: ya lo decidimos con Ale, papá. Ya lo decidieron, y yo que soy un mueble, un adorno. Yo fui quien le enseñó todo lo que sabe sobre dinero, sobre trabajo, sobre ser hombre de bien. Yo fui quien lo guió cuando era un chamaco rebelde que no sabía ni limpiarse la nariz. Y ahora resulta que las decisiones las toma con su mujercita, como si ella supiera más de la vida que yo, como si mis 67 años de experiencia no sirvieran para nada. Pero Alejandra tenía un plan. Yo me di cuenta desde el principio. Poco a poco fue alejando a mis nietos de mí, envenenándolos contra su abuelo. Antes, cuando llegaba del trabajo, Diego y Sofía corrían a abrazarme. Me pedían que les contara cuentos de cuando era joven, que jugara dominó con ellos los domingos. Pero esa mujer empezó a llenarles la cabeza: el abuelo está cansado, no lo molesten, vayan a jugar a su cuarto, el abuelo quiere descansar, no hagan ruido que el abuelo se enoja. Y cuando yo trataba de disciplinarlos como debe ser, como discipliné a sus padres para que fueran hombres de bien, ella intervenía: no les grite así, don Roberto, son niños, hay que hablarles con amor. El colmo fue en la fiesta de cumpleaños de Diego, mi nieto mayor. Era su 8º cumpleaños, y yo había organizado todo con tanto cariño. Contraté a los payasos, compré el pastel más caro de la pastelería, invité a mis compadres y amigos para que vieran qué abuelo tan dedicado tenía el muchacho. Gasté más de 3,000 pesos de mi pensión porque quería que fuera una fiesta inolvidable. Todo iba perfecto, los niños se divertían, mis amigos me felicitaban por tener una familia tan bonita. Yo me sentía orgulloso, como el patriarca que siempre había sido, hasta que llegó la hora de partir el pastel y cantar las mañanitas. Yo, como abuelo y como quien había pagado la fiesta, me acerqué para ayudar a Diego con las velas y el cuchillo. «Abuelo, yo solito puedo», me dijo el niño, pero claro, tenía apenas 8 años, iba a tirar todo el pastel al suelo. Así que tomé el cuchillo con cuidado y empecé a ayudarle a partir el pastel. De repente, desde el otro lado de la mesa, Alejandra grita delante de todos: «Don Roberto, déjelo que lo haga él solo», pero yo seguí ayudándole, porque alguien tenía que evitar que se hiciera un desastre. Entonces pasó lo impensable, algo que jamás voy a olvidar hasta el día que me muera. Esa mujer se acercó corriendo, me quitó el cuchillo de las manos delante de todos mis invitados, delante de mis compadres, delante de los vecinos, y me dijo con una voz que todos escucharon: «Ya le dijimos que Diego quiere hacerlo solo. Por favor, respete la decisión del niño». ¿Respete? ¿A mí? Delante de mis amigos de toda la vida, el silencio que se hizo en esa sala fue peor que una bofetada en la cara. Todos me vieron como si fuera un viejo loco que no entendía las reglas, como si fuera un estorbo en la fiesta que yo mismo había pagado. Mi compadre Esteban me miró con lástima, con esa mirada que le das a alguien que ya no puede valerse por sí mismo,
Y mi propio hijo, mi sangre, no dijo nada, no me defendió. Se quedó ahí parado como un cobarde mientras su mujer me humillaba delante de toda la familia. Después de esa humillación pública, todo fue de mal en peor. Era como si hubieran abierto las compuertas y ahora todos se sentían con derecho de faltarme al respeto. Mis nietos, que antes me obedecían sin chistar, ahora me contestaban: «No quiero hacer eso, abuelo. Eso ya no se hace así. Mi mamá dice que eso está mal». Mi propia autoridad se desmoronaba día tras día como un castillo de arena. Las reglas de la casa cambiaron por completo y nadie me consultó nada. Ahora había horarios para todo, para bañarse, para comer, para ver televisión, y yo, el dueño de esa casa, tenía que adaptarme a los horarios que ellos decidían. «¿A qué horas puedo ver mis noticias?», preguntaba. «Después de las 8, papá, porque los niños están haciendo tarea», me respondía Raúl. «¿Los niños haciendo tarea? En mis tiempos, los niños hacían la tarea donde fuera, con ruido o sin ruido, porque se tenían que acostumbrar a la vida real. Pero no, ahora todo tiene que ser perfecto para los principitos. La televisión en silencio, la casa como biblioteca, todos caminando en puntitas para no molestar a los niños. Y mis amigos dejaron de visitarme. ¿Quién quiere ir a una casa donde no puedes hablar normal, donde no puedes fumar un cigarro, donde la dueña te ve con cara de ya váyanse? Mi compadre Esteban me lo dijo clarito: «Roberto, tu nuera nos ve feo, como si fuéramos rateros. Mejor nos vemos en el parque». Mi propia casa se había vuelto territorio enemigo. Lo peor de todo era la soledad. Estar rodeado de familia pero sentirme más solo que nunca. Porque cuando tu propia sangre no te respeta, cuando tus propios nietos prefieren estar con su mamá que contigo, cuando en tu propia casa eres un extraño, ahí es cuando te das cuenta de que algo está muy mal. Pero yo seguía creyendo que el problema eran ellos, que yo no había hecho nada malo, que solo estaba defendiendo mis derechos como padre y abuelo. La gota que derramó el vaso llegó un domingo en la mañana. Yo estaba en la sala viendo mis programas de televisión, como había hecho durante décadas en mi propia casa. Era mi rutina sagrada: levantarme temprano, hacer mi café, prender la televisión y ver las noticias. Pero ese domingo, Alejandra bajó como una furia y sin decirme nada, cambió el canal para poner caricaturas para los niños. «Oye, estaba viendo las noticias», le dije. Ella me volteó a ver con esa cara de fastidio que ya conocía muy bien y me contestó: «Es domingo, don Roberto, es Día de los Niños. Además, usted ya vio noticias toda la semana. Día de los Niños, en mi televisión, en mi sala. ¿Y quién decidió eso? Esta es mi casa y mi televisión», le dije levantándome del sillón, «y yo decido qué se ve aquí». Los niños se quedaron callados, sintiendo la tensión. Raúl apareció de la cocina y en lugar de apoyarme, de defender a su padre, me dijo: «Papá, no haga drama por una televisión. Los niños solo quieren ver sus programas». ¿Drama? ¿Yo haciendo drama? Por defender lo que era mío, por reclamar mi lugar en mi propia casa. Pero ahí fue cuando Alejandra dijo las palabras que cambiaron todo. «Don Roberto, creo que es momento de que hablemos claro. Esta casa ya no funciona así. O aprendemos todos a convivir con respeto mutuo, o vamos a tener que tomar decisiones difíciles». Decisiones difíciles. ¿Me estaba amenazando? En mi propia casa, le dije que se fuera al diablo con sus amenazas, que esa era mi casa y que aquí mandaba yo. Pero Raúl, mi propio hijo, se puso de su lado. «Papá, Ale tiene razón, así no podemos vivir. Usted no puede ser el único que decide todo». Ese día supe que había perdido la guerra. Mi propia sangre había elegido a una extraña por encima de su padre. Y lo peor es que vi en los ojos de mis nietos algo que me partió el alma: miedo. Me tenían miedo a mí, a su abuelo que los amaba más que a la vida misma. Una semana después de esa pelea, Raúl llegó con una propuesta que me cayó como balde de agua fría. «Papá, hemos estado pensando, ¿qué le parece si acondicionamos el cuarto de la azotea para que tenga más privacidad?» «Privacidad, qué palabra tan bonita para decir destierro. ¿Me quieren sacar de mi propia casa?», le pregunté directamente. «No, papá, solo queremos que todos estemos más cómodos, o sea, que ellos estuvieran cómodos sin mí estorbándolos en su nueva vida moderna». El cuarto de la azotea era pequeño, hacía frío en las noches y calor en el día, pero tenía todas las comodidades: una cama, un baño pequeño, una mini televisión y hasta un mini refrigerador.
como si fuera un departamento para soltero, como si fuera un hijo rentero en mi propia casa. Es temporal, me dijeron, solo mientras nos acostumbramos todos a las nuevas dinámicas de la casa. Pero yo sabía que eso era mentira. Era mi castigo por no haber sido el abuelo moderno que ellos querían, por no haberme doblegado a sus nuevas reglas. Me mudé a la azotea un martes por la tarde. Mis pocos muebles, mi ropa, mis fotos de esperanza, mis recuerdos de 68 de vida, todo cabía en ese cuartito. Desde la ventana podía ver el patio donde antes jugaba con mis nietos, la sala donde antes veía televisión, el comedor donde antes era el jefe de familia. Los primeros días, Diego y Sofía subían a visitarme. «Abuelo, ¿por qué te fuiste arriba?», me preguntaban. ¿Qué les iba a decir? Que sus padres me habían exiliado, que ya no era bienvenido en mi propia casa. Les decía que era para tener más espacio, para estar más tranquilo. Pero poco a poco las visitas se hicieron menos frecuentes. Alejandra se encargaba de mantenerlos ocupados con tareas, con juegos, con cualquier cosa para que no subieran a molestar al abuelo amargado. Han pasado 2 años desde que me mudé a este cuarto. 2 años de soledad, de silencio, de ser un fantasma en mi propia casa. Y en estas noches largas, cuando no puedo dormir y le doy vueltas a todo lo que pasó, a veces, solo a veces, me pregunto si ellos no tendrán algo de razón. Porque la verdad que no quiero aceptar es que tal vez sí fui muy duro, tal vez gritar no era la única forma de educar, tal vez mis métodos de disciplina ya no funcionaban con estos nietos que crecieron en otro mundo, con otros valores. Pero es que así me educaron a mí, así educé a mis hijos, y miren cómo salieron, trabajadores, responsables, con familias estables. ¿Pero a qué precio? Mi hijo Raúl nunca me abraza, nunca me busca para platicar, nunca me pide consejos, mis nietos me ven como un viejo enojón que solo sabe regañar, y mi nuera, bueno, ella nunca tuvo oportunidad de conocer al verdadero Roberto, al que trabajaba 12 horas para darle lo mejor a su familia, al que se desvivía por sus seres queridos. A veces bajo a desayunar y los veo reírse juntos, abrazarse, decirse que se aman, y pienso, ¿cuándo fue la última vez que abracé a mi hijo? ¿Cuándo le dije que estaba orgulloso de él? ¿Cuándo jugué de verdad con mis nietos sin estar pensando en corregirlos? Pero después se me pasa esa debilidad y recuerdo, yo di todo por esta familia, sacrifiqué mi juventud, mi salud, mis sueños para que ellos tuvieran lo mejor, y así me pagan. Con desprecio, con olvido, con destierro. No, señor, yo no soy el malo de esta historia, yo soy la víctima de una generación desagradecida que no sabe valorar el sacrificio. Y aquí estoy contándote esta historia desde mi exilio dorado, desde este cuarto que se supone es mi hogar ahora. Hace una semana fue el cumpleaños de Sofía, mi nieta menor. Cumplió 6 años y yo no fui invitado a la fiesta. Escuché la música, las risas, los gritos de los niños jugando. Todo eso pasó en mi casa, sin mí. Bajé a medianoche a la cocina por un vaso de agua y vi los restos de la fiesta. Globos, confeti, pedazos de pastel en la basura. Mi propia nieta había cumplido años y yo no pude felicitarla, no pude verla soplar las velitas, no pude darle el regalo que le había comprado con lo poco que me queda de mi pensión. Cuando Raúl me vio en la cocina, solo me dijo, no queríamos despertarlo, papá. Sabemos que no le gustan las fiestas ruidosas. Mentira. Lo que no les gusta es tenerme cerca, recordar que existo, enfrentarse a la realidad de lo que han hecho conmigo. ¿Sabes qué es lo más cruel de todo esto? Que ellos siguen con sus vidas como si nada hubiera pasado. Se levantan, desayunan, van al trabajo, los niños van a la escuela, regresan, cenan, ven televisión, se van a dormir. Una vida perfecta, sin el estorbo del abuelo amargado. Y yo aquí arriba, contando las horas, esperando que alguien se acuerde de que todavía estoy vivo. Pero no me voy a morir pidiendo perdón por haber sido un padre estricto, por haber defendido mis valores, por haber construido esta familia con trabajo honesto y disciplina. Si ser firme es ser malo, entonces soy malo. Si exigir respeto es ser autoritario, entonces soy autoritario. Pero todo lo que hice lo hice por amor, aunque ellos nunca lo vayan a entender. Ahora quiero que me respondas una pregunta, y quiero que seas honesto. ¿Crees que un hombre de 67 años que dio toda su vida por su familia merece terminar sus días así, olvidado y arrinconado? ¿O crees que los hijos de hoy son unos desagradecidos que no saben valorar el sacrificio de sus padres?
Piénsalo bien antes de responder, porque tal vez tú también tengas un padre como yo esperando una llamada, una visita, un poco de cariño antes de que sea demasiado tarde.